Hoy vamos a, para finalizar con el asunto de la tabla de distribución de frecuencias, vamos a contestar ahora, vamos a hacer ahora un ejercicio. Con una tabla. Vamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias para datos de variable cuantitativa continua. El ejercicio número 13 dice cojinetes. Los datos siguientes muestran los diámetros en centímetros. De una muestra de cojinetes de bolas fabricados por una empresa. Los cojinetes de bolas son valeros. Son valeros, nada más que ese ejemplo fue sacado de una traducción española, por eso dice cojinetes de bolas fabricados por una empresa. Los datos han sido ordenados de menor a mayor. Construya una tabla de distribución de frecuencias para resumir los datos. Bueno, pues aquí estamos trabajando con datos de una variable cuantitativa continua medida en escala de razón. Es cuantitativa porque toma como valores números. Es continua porque esos valores pueden estar en cualquier intervalo, puede ser cualquier número dentro de un intervalo de la recta real. Y cuando decimos cualquier número nos referimos a un número infinito de valores dentro de ese intervalo. Y es de razón porque el cero tiene sentido físico. Es decir, el cero, y que un cojinete mida 0 milímetros de diámetro, centímetros de diámetro, pues implica la inexistencia de la característica que se observa. Como quiera, nosotros vamos a empezar. Bueno, en este caso particular tenemos 60 observaciones y nosotros vamos a empezar definiendo la cantidad de intervalos K que necesitamos para construir la tabla de distribución de frecuencias. Para determinar el número de intervalos K, nosotros utilizamos la regla tal que 2 a la K debe de ser mayor o igual que n, en este caso mayor o igual que 60. Es decir, proponemos un número de intervalos y el primero de aquel número de intervalos propuestos que sea mayor, en el que 2 a la K sea mayor o igual que n, es el número de intervalos que utilizamos. Podemos proponer 4 intervalos. Ahora sí, 2 a la cuarta potencia es igual con 16, pero 16 es un número menor que 60, entonces no utilizaríamos 4 intervalos. Proponemos 5 intervalos y 2 a la quinta potencia es igual con 32, y 32 es un número menor que 60, por eso no deberíamos de utilizar 5 intervalos. Proponemos 6 intervalos y 2 a la sexta es igual con 64, y 64 es un número mayor o igual que 60, es decir, de que el número de observaciones que nosotros tenemos, por lo que es una buena idea, según esta regla, utilizar 6 intervalos. Una vez que hemos definido el número de intervalos, toca definir la amplitud o ancho de cada uno de los intervalos. Para definir esa amplitud, lo que tenemos que hacer es al dato mayor restarle el dato menor y dividir eso entre el número de intervalos K que hemos definido. Como el dato mayor es igual con 0.749 centímetros, 49 centímetros, y el dato menor con 0.721, entonces todo se remite a hacer esa división, esa resta y esa división. Es decir, .749
.749 menos .721 entre 6. Entre 6. .749 menos .721 dividido entre 6 entre 6 nos va a dar igual con 0.0046666, y ahí donde su calculadora se cansa de poner 6, pues va a poner un 7. Este número lo tenemos que redondear con el número de decimales que tiene nuestro conjunto de observaciones. Como en este caso nuestro conjunto tiene 3 posiciones decimales, 1, 2 y 3, para todos los casos, entonces este número lo tenemos que dejar con 3 posiciones decimales. Si nuestro conjunto de observaciones tuviera 2 posiciones decimales, entonces la amplitud la tenemos que dejar con 2 posiciones decimales. Y si nuestro conjunto de observaciones tuviera un decimal, entonces la amplitud la tenemos que dejar con un decimal. En este caso particular, en el que el conjunto de observaciones tiene 3 posiciones decimales, la amplitud la tenemos que dejar con 3 posiciones decimales. Y nosotros ya sabemos que para redondear un número con 3 posiciones decimales, nos fijamos en el cuarto. Si el cuarto es un número mayor o igual que 5, entonces al tercer decimal le vamos a sumar una unidad. Y si el cuarto decimal es un número menor o igual con 4, entonces al tercer decimal no le vamos a hacer nada. En este caso la amplitud quedaría como 0.005. Lo vamos a anotar acá. La amplitud es igual con 0.005. Entonces ya hemos definido que para este conjunto de observaciones en particular vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias con K igual a 6 intervalos, cada uno de ellos de amplitud A igual con 0.005. Entonces vamos a ir construyendo los intervalos. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio de notación respecto a la tabla de distribución de frecuencias que hicimos con una variable cuantitativa discreta la clase anterior. Vamos a llamar al límite inferior de cada intervalo como L, subíndice I-1, y luego vamos a poner una coma, y al límite superior de cada intervalo lo vamos a llamar L minúscula subíndice I. Para construir el primer intervalo, vamos a empezar. El límite inferior del primer intervalo va a ser igual al dato menor, es decir, a 0.721, y para construir el límite superior de ese intervalo a su límite inferior, es decir, a 0.721, le vamos a sumar una amplitud, es decir, 0.721 más 0.721 más 0.005. Es decir,
el límite superior del primer intervalo va a ser 0.726. Para construir el segundo intervalo, o mejor dicho, el límite inferior del segundo intervalo va a ser igual al límite superior del primero. Es decir, este 0.726 lo vamos a bajar como el límite inferior del segundo intervalo, y a ese límite inferior vamos a sumarle la amplitud, es decir, 0.726 más 0.005, y el límite superior del segundo intervalo será igual a 0.731. El límite inferior del tercer intervalo será igual a 0.731 y el límite superior a eso, 0.731 más la amplitud 0.005, igual con 0.736. El límite inferior del cuarto intervalo va a ser igual con 0.736, o el límite superior del tercer intervalo, y su límite superior va a ser igual con 0.736 más la amplitud 0.005. Esto es igual con 0.741. 0.741 es el límite inferior del quinto intervalo, y 0.741 más la amplitud 0.005, 0.746 el límite del superior del quinto intervalo. Y finalmente el sexto intervalo será desde 0.746 hasta 0.746 más 0.005, que es igual con la amplitud 0.751. Es decir, en el primer intervalo vamos a acomodar todos aquellos valeros que miden entre 0.721 centímetros y 0.726. En el segundo intervalo, todos aquellos que miden entre 0.726 y 0.731, y así, ¿verdad? En el último de los intervalos vamos a acomodar todos aquellos que midan entre 0.746 centímetros y 0.751 centímetros. Eso lo vamos a hacer a la hora de calcular la columna de frecuencias absolutas n minúscula subíndice i, que nosotros ya conocemos. Ahora, aquí la pregunta es, si tengo un cojinete o un valero que mide exactamente 0.726 centímetros, como es este caso, este valero, ¿en dónde lo acomodo? ¿Lo acomodo en el primero de los intervalos o lo acomodo en el segundo de los intervalos? Pues bueno, hay muchas formas de contestar esa pregunta, pero nosotros, ¿verdad?, para no complicarnos la existencia, vamos a utilizar solamente un criterio. El criterio es considerar en todos los casos los intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha.
En todos los casos, los intervalos van a ser cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha, donde este corchete angulado para abrir significa que el intervalo es cerrado por la izquierda, y este paréntesis para cerrar significa que es abierto por la derecha. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Esto quiere decir que aquí vamos a considerar todos los valeros que miden desde 0.721 hasta antes de 0.726. Es decir, el último valero que vamos a acomodar aquí es el que mide 0.725. En el segundo de los intervalos vamos a acomodar todos aquellos valeros que midan entre 0.726 hasta antes de 0.731. Es decir, el último valero que vamos a acomodar acá es el que mida 0.730. En el tercero de los intervalos vamos a acomodar todos los valeros que midan desde exactamente 0.731 hasta antes de 0.736, es decir, hasta 0.735, y aquí hasta 0.740, 0.745 y de 0.746 hasta antes de 0.751, es decir, hasta 0.750. Lo que pasa es que como estamos trabajando con una variable cuantitativa continua, entonces no existe salto entre el límite superior del primer intervalo, por ejemplo, y el límite inferior del segundo. Pero para no hacernos bolas, pues lo podemos tratar de esta manera, es decir, considerando los intervalos cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Ahora que hemos resuelto cómo acomodar los intervalos, pues ahora sí vamos a calcular la columna de frecuencias absolutas para construir nuestra tabla de distribución de frecuencias. En este caso, pues solamente queda pues contar cuántos miden, ¿verdad?, entre 0.721 y hasta antes de 0.726, es decir, 1 y 2. ¿Cuántos miden entre 0.726 y 0.730? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, si ustedes están de acuerdo. ¿Cuántos miden entre 0.731 y hasta antes de 0.736? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Cuántos miden desde exactamente 0.736 hasta antes de 0.741? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Cuántos miden desde exactamente 0.741 hasta antes de 0.746? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántos miden desde 0.746 centímetros hasta antes de 0.750 centímetros? Pues tantos como 1 y 2. 1 y 2 para un total de 60 observaciones.
Queda calcular la columna de frecuencias relativas M minúscula subíndice I, que ya sabemos cómo calcular la frecuencia relativa del primer intervalo. Si logro hacer que mi calculadora se vean, se me hace que si la vuelvo a sacar sale encima. Sí. Entonces es 2 entre 60 para el primer caso. 2 entre 60 sería igual con 0.003 redondeada con 3 decimales. La frecuencia relativa del segundo intervalo sería 10 entre 60 igual con 0.167 redondeada con 3 decimales. La frecuencia relativa de el tercer intervalo sería 22 entre 60 igual con 0.367. La frecuencia relativa del cuarto intervalo sería igual con 18 entre 60 igual con 0.300 con 3 decimales. La frecuencia relativa del quinto intervalo sería 6 entre 60 igual con 0.100 con 3 decimales. Y finalmente la frecuencia relativa del sexto intervalo sería igual también con 0.033. Y nosotros sabemos que por definición, aunque a veces no por el asunto del redondeo, la suma de las frecuencias relativas tiene que ser igual con 1.000 en este caso. Calculamos la columna de frecuencias absolutas acumuladas N mayúscula subíndice I, que para el primero de los intervalos es igual con 2. Para el segundo de los intervalos es 2 más 10 igual con 12. Para el tercero de los intervalos es 2 más 10 más 22 igual con 34. Para el cuarto de los intervalos es 2 más 10 más 22 más 18 igual con 52. Para el quinto sería 2 más 10 más 22 más 18 más 6 igual con 58. Y finalmente la frecuencia absoluta acumulada del último de los intervalos siempre es igual con n, el número de observaciones que tenemos en la muestra, y en este caso sería igual con 60. Finalmente, jóvenes, calculamos la columna de frecuencias relativas acumuladas. Calculamos la columna de frecuencias relativas acumuladas F mayúscula subíndice I. La frecuencia relativa acumulada del primer intervalo es 0.033. La frecuencia relativa acumulada del segundo intervalo es 0.033 más 0.127 igual con 0.02. La frecuencia relativa acumulada del tercer intervalo es 0.033 más 0.167 más 0.367 igual con 0.567. La frecuencia relativa acumulada del cuarto de los intervalos es 0.033 más 0.167 más 0.367 más 0.3 igual con 0.867. La frecuencia relativa acumulada del cuarto intervalo es
0.867 más 0.1 igual con 0.967, y finalmente, como ya sabemos, la frecuencia relativa acumulada del último de los intervalos es igual con 1. Siempre es igual con 1. Y así es como hemos terminado nuestra tabla de distribución de frecuencias para este conjunto de datos que es de variable cuantitativa continua.